Vamos a meditar en la palabra del Señor. Seguimos en el Evangelio de Juan y muchas veces lo hago. Yo os voy a proponer que completéis una frase, ¿vale? O un refrán que se suele decir, a ver si lo sabéis. ¿A dónde vas, Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? ¿Sabéis? Lo sabéis. ¿A dónde vas, Vicente? Pues mira, ¿a dónde va la gente? No lo sé. ¿Dónde van todos? Pues allí voy yo, ¿vale? Es popular el refrán, pero ¿sabéis una cosa? También es verdad, exacto. Además de popular, resulta que es verdad, que describe cómo nos comportamos las personas en muchas ocasiones, describe cómo hacemos las cosas las personas en muchísimas ocasiones. Yo recuerdo ya hace muchos años, más de 20 años, lo cual quiere decir que ya voy sumando años, pues hace bastante más de 20 años, un concierto, unos cuantos, fuimos al concierto y cuando acabó el concierto la salida eran dos puertas muy grandes, negras, enormes, y había una puerta que estaba abierta y una cola enorme, no dábamos abasto, no salíamos de allá ni a la de 3, y la otra todos dimos por entendido que o estaba estropeada o no funcionaba o no la habían habilitado para salida, hasta que alguien de atrás lo vimos que pasa, abre la puerta y sale. Todos haciendo cola y alguien va y sale. Se podía salir perfectamente. Lo que pasa es que no sé por qué todos queríamos salir por la misma puerta. Y uno del grupo dijo, mira que somos borregos, que estábamos todos aquí en la puerta. Tenemos una tendencia innata a hacer lo que hace todo el mundo, ¿eh? De hecho, a eso se le llama presión grupal. Es decir, cuando ves un grupo que hace una cosa, tú tienes tendencia a hacerla también. Hoy vamos a meditar en un texto en el que el Señor Jesús, lejos de hacer lo que hacía todo el mundo en su época, hace lo contrario. Exactamente lo contrario. Se salta muchas normas establecidas en aquel momento y se las salta con un muy buen propósito. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 26. Pero hoy voy a pedir la colaboración de un hermano, de nuestro hermano Alonso. Yo sé que él tiene una voz potente, sí, yo sé que sí. Y desde allá nos va a leer este texto. Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 26. Sí, dice así. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho,
no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Muchas gracias, Alonso. Es una lectura preciosa, es una lectura conocida también. Las narraciones parece que nos llegan con más facilidad, quizás, ¿verdad? Lo cierto es que, aunque no nos lo parezca, en esta narración Jesús lo está revolucionando todo. No nos lo parece a nosotros, que somos personas del siglo XXI, pero en el siglo I Jesús lo está revolucionando absolutamente todo. ¿De qué manera? Pues mirad, de 4 maneras. Yo he establecido 4 maneras, que serán los 4 puntos en los que vamos a desarrollar este texto. La primera de ellas es que Jesús lo revoluciona todo rompiendo los convencionalismos. Veremos qué es esto, ¿vale? Jesús rompe con las normas sociales de aquel momento, pero también estableciendo puentes. Y veremos el por qué revoluciona estableciendo puentes con aquella mujer. Jesús lo revoluciona todo también, en tercer lugar, denunciando el pecado. Y también la manera en que lo denuncia. No lo hace de cualquier manera, sino que ya veremos que lo hace de una forma muy, muy delicada, con un amor exquisito, y para restaurar a aquella mujer y no para hundirla. Y en cuarto lugar, Jesús lo revoluciona todo en Él mismo. No en una gran filosofía, no en un gran pensamiento, no en una manera de hacer, sino en su misma persona. Y veréis que el propósito de Jesús en esta conversación con la samaritana precisamente es conducirla a Él. No a que sepa algo, sino a Él, a que sepa quién es Él. Pues vamos con el primero de los puntos. Dice: Jesús lo revoluciona todo rompiendo los convencionalismos. Lo he dicho un poco ya. ¿Qué es un convencionalismo? Pues es algo que todos como sociedad damos por hecho, damos por bueno, ¿vale? Que puede ser cierto o no serlo, ¿vale? Eso es un convencionalismo. Fijaos, versículos 3 y 4. Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, dice el texto. Y yo os pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿de verdad le era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea? Él estaba en Judea, que está en el sur, y tenía que ir a Galilea, que está en el norte, y Samaria estaba en el centro, ¿vale? El camino más corto era pasar por Samaria, pero no estaba obligado a pasar por Samaria. Podía dar una vuelta, pasar el Jordán, subir y entrar en Galilea. De hecho, esto es lo que hacían los judíos de su época. A un judío, y mucho más a un maestro como era Jesús, ni se le ocurría pisar Samaria. Sin embargo, nuestro texto nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Necesario no geográficamente, pero sí necesario ministerialmente. Él tenía un propósito. Él tenía el propósito de encontrar a la samaritana y de por medio de ella llegar a los samaritanos. Si era impensable pisar Samaria para un maestro judío, todavía era más impensable pretender salvar a los samaritanos, porque veremos después el por qué eran gente inmunda para ellos. Pero Jesús no es lo único que se salta. Fijaos, versículos 6 y 7. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber.
Claro, a nosotros hablar con una mujer, cualquiera de nosotros puede hablar con una mujer y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Puedo estar por la calle hablando con una hermana o no hermana, es igual, con quien sea, y no pasa absolutamente nada. Pero en aquel momento sí que pasaban algunas cosas. ¿Qué es lo que pasaba con los samaritanos y qué es lo que pasaba con las mujeres? Pues mirad, os lo resumo mucho, pero vamos al grano. A los samaritanos les pasaba que unos siglos antes, en su tierra, había sido repoblada con gente extranjera. ¿Y qué había pasado? Que los pocos judíos que quedaban en aquella tierra se habían mezclado con esta gente extranjera. Los otros judíos, los de Judea, sobre todo Jerusalén, decían: esta gente es racialmente impura, se han mezclado con los gentiles, por tanto nosotros con ellos ni agua, con ellos no queremos saber nada. Hay un problema de racismo, de pureza racial, imaginaos. El Señor Jesús se salta eso. El Señor Jesús dice: mira, me da igual lo que penséis vosotros, voy a hablar con los samaritanos, les voy a predicar las buenas nuevas y voy a ir a rescatarlos. Es lo que está haciendo el Señor Jesús. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Pues que eran ciudadanas de segundo orden. De hecho, había muchos maestros judíos, lo sabemos por la historia, por la arqueología, que se jactaban de que iban llenos de moratones. ¿Sabéis por qué? Porque por la calle no miraban por no ver una mujer. Y cuando no miras, no ves a las mujeres, pero tampoco las paredes. A tal ridículo llegaban algunos con tal de demostrar a los demás que eran puros, santos y sin mancha, ¿vale? Hasta ese extremo llegaban. Y otras muchas anécdotas de por medio, ¿eh? O sea, los fariseos podían llegar a extremos realmente increíbles. Jesús se salta a los dos convencionalismos más fuertes de su época. Jesús va a hablar con los samaritanos y Jesús habla con una mujer. No le importa en absoluto. Lo da por bueno. Es más, le era necesario pasar por Samaria. No es casualidad, le es necesario pasar por Samaria. ¿Dónde están los convencionalismos hoy en nuestro contexto? Cuando meditaba en esto, me venían muchos. Tenemos muchos, ¿eh? Lo que pasa es que como que estamos en este contexto no nos damos cuenta. Pero me vino uno, y en esto mi esposa me ayudó, aquí yo comentando con ella este punto, ¿eh? Las esposas son muy sabias, y no es porque sea la mía, pero la mía lo es mucho. Comentando este punto, me dio una buena idea y algo que nos pasa inadvertido a nosotros, pero que es cierto, es cierto. Completad conmigo. Las normas están para... A ver, aquí, aquí hay disenso. Las normas están para, decimos hoy, las normas están para saltárselas. A ver, hoy, vamos, por favor. Hoy no te va a venir un chico con 16 años y te va a decir, no, las normas están para cumplirlas. Muy señor mío, no. Te va a decir, no, las normas están para saltárselas, hombre, para eso están las normas. Vivimos en una sociedad en la que saltarse las normas es el deporte nacional. En el siglo I, tener normas muy estrictas era lo que estaba de moda. Si tú tenías normas muy estrictas y, en teoría, hacías la voluntad de Dios, te llamaban fariseo y todo el mundo estaba muy contento contigo. Todo el mundo te admiraba, todo el mundo pensaba que eras una persona digna de imitación. Recuerdo que Natanael dijo que a Nicodemo los chicos lo querían imitar, de mayores querían ser como Nicodemo, ¿verdad? Pues si tú eras un fariseo tenías prestigio. Hoy en día no. Hoy en día si tú dices, tengo una verdad absoluta, y esa verdad absoluta se llama Jesucristo, te van a decir que estás o muy para allá, sí, te van a decir que estás muy para allá, o sea, no vamos a adornarlo más. Si tú dices que piensas que hay cosas que son correctas y cosas que no lo son, te van a llamar intolerantes, seguramente. ¿Dónde están los convencionalismos hoy? Están justo al contrario que en el siglo I. Están en, no hay normas, aquí no hay ningún tipo de normas, yo puedo hacer lo que me da la gana. ¿Qué me tienes que decir tú a mí de lo que tengo que hacer? ¿Qué me tienes que decir? ¿Os lo habéis encontrado alguna vez? Bueno, yo creo que la palabra de Dios tiene muchas cosas que decirnos al respecto. La palabra de Dios tiene verdades absolutas. Cristo es la verdad, vamos a entrar después. La verdad
absoluta, sin sombra, sin paliativos. Y lo que sale de la boca de Dios, lo que está en la palabra de Dios es verdad absoluta. Da igual lo que nos diga la gente. ¿A dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿A dónde va la gente? A saltárselo todo. No. Nosotros tenemos una verdad absoluta, es el Señor Jesucristo. Y su palabra, hoy, como en el siglo I, es verdad. Del Génesis al Apocalipsis. Segundo punto, Jesús lo revoluciona todo estableciendo puentes. Cristo es 100% hombre, lo sabemos. Y Cristo también sabemos que es 100% Dios. ¿Os habéis fijado que en este texto el Señor Jesús llega al pozo cansado y sediento? ¿Por qué? Porque es auténtico hombre. Si nos vamos a otros textos del Evangelio de Juan, si nos vamos a otros versículos, veremos que Jesús es auténtico Dios. Si nos vamos al primer versículo del Evangelio de Juan, el evangelista nos lo deja muy claro. Así que cuando aquella mujer se acercó al pozo, el Señor Jesús ya sabía quién era aquella mujer, sabía lo que aquella mujer había hecho, y no solo había hecho, sino que estaba haciendo en aquel momento. Lo que aquella mujer hacía la estaba convirtiendo en totalmente impura. Sin embargo, el Señor Jesús, en lugar de decir apártate de mí, pecadora, o en lugar de tirarle el garrote, establece puentes con ella. ¿Cómo los establece? Pues por medio de las cosas sencillas, por medio de lo que tienen delante. ¿Qué tiene? ¿Un pozo con agua? Pues con el agua. Con el agua. ¿Os habéis fijado que el texto dice que era la hora sexta? A nosotros nos pasa inadvertido, pero la hora sexta son las 12 del mediodía. ¿Os imagináis la calor que haría a las 12 del mediodía en una zona desértica como aquella? Cuando tienes sed de verdad, nosotros todos apreciamos el agua, sabemos que sin agua no hay vida, ¿verdad? Eso nos lo enseñan de pequeñitos en el colegio. Pero una cosa es saberlo y otra es encontrarte en el desierto con un sol de justicia sacando agua de un pozo. Ves el agua con otros ojos. Rezuma vida el agua. De esta manera el Señor Jesús podía hacerle entender perfectamente que de la misma manera que necesitas el agua desesperadamente, me necesitas a mí también desesperadamente. ¿Cómo empieza el Señor Jesús la conversación? Dame de beber. Dame de beber. Así de sencillo. Recordad, el Señor Jesús ya sabe quién es aquella mujer, ¿eh? No es que tenga que ir descubriendo algo. Él ya sabe quién es. Pero está estableciendo puentes. Primero quiere su confianza. Primero quiere su interés para después, ya veremos qué. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. A las 12 del mediodía esto, en una zona desértica, se le quedó clavado a la mujer, se le quedó clavado en su mente. De tal manera que se interesó y se interesó de verdad. Nos dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Vemos que no se ha enterado muy bien de lo que le está diciendo el Señor Jesús aún, ¿eh? Pero ya muestra interés, ya alarga la mano, ya dice, mira, eso que tú tienes bueno, Señor, eso dámelo a mí. Me interesa, lo que tú tienes para mí me interesa. Y yo me preguntaba, cuando veía la manera de actuar del Señor Jesús y cuando veía la manera de contestar de la samaritana, me preguntaba, ¿la gente de hoy, la gente del siglo XXI, tiene necesidades espirituales también? Sí que las tiene, sí que las tiene. Muchas veces, bajo una capa de ateísmo, hay unas necesidades espirituales tremendas, tremendas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para llegar a ellos? Tomar el ejemplo de Jesús. Le habla de cosas sencillas, le habla de lo que tiene delante, le habla de sus necesidades y a continuación le habla de las necesidades espirituales. Llegar a ellos de forma sencilla, por medio de las relaciones. Yo recuerdo, cuando era muy pequeño, mis abuelos eran unos evangelistas natos, eran unas máquinas. Y recuerdo que cuando iban de vacaciones, se iban a la granja
está en Madrid, el Palacio de la Granja, pues a los alrededores había una zona donde se hacen campamentos. Aún hoy se hacen campamentos. Las asambleas de hermanos tienen allá reuniones anuales. Y se llevaban en el bolso, se llevaban un fajito de folletos. Y, perdonadme, la pobre víctima que les tocaba en el mismo departamento del tren, el Evangelio se lo sabía seguro, cuando se bajaba del tren, os lo puedo asegurar. Porque mi abuela sacaba el folletico, que decía ella, eran de Murcia, vale, el folletico, toma un folletico, pero no lo tiras, te lo lees. Y entonces tenían muchas horas para írselo explicando, hasta que llegaban a Segovia o no sé dónde. O sea, tenía todo el tiempo del mundo para írselo explicando, ¿vale? Bueno, mis abuelos eran de Cartagena, tenían su manera de hacer y eran de otra época, ¿vale? También. Era un buen método en aquella época. Yo sé que las iglesias funcionaron así durante muchos años, ¿verdad? Quizás hoy, quizás en nuestro contexto ya no sea el mejor método. Quizás en nuestro contexto hemos de llegar de otras maneras, hemos de adaptarnos a los tiempos. Lo que sí es cierto es que la gente sigue teniendo sed espiritual, seguro, la tienen. Porque cuando no tienes agua, pasas sed. Y cuando no tienes a Dios, también. También, es que es así, es la misma ley espiritual. Tomemos nota de Jesús, establezcamos puentes con cosas sencillas, miremos nuestro entorno, aprendamos a leer entre líneas, aprendamos a ver cómo llegar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Los métodos que usara la Iglesia hace 100 años, 200, 300 no tienen por qué ser los nuestros, pero el fondo sí, el fondo sí. Y el fondo es el mensaje del Evangelio, del Señor Jesucristo, muerto y crucificado por nuestros pecados. Tercer punto, Jesús lo revoluciona todo denunciando el pecado. Fijaos, los versículos del 16 al 18 dicen, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. El Señor Jesús establece puentes y una vez ha establecido puentes y tiene la atención de la mujer samaritana, ¿qué hace? Muchos hoy le hubieran dicho, bueno, pues ven conmigo y ten una vida abundante. Ten una vida abundante porque conmigo vas a tener una vida plena, porque conmigo vas a... Y es verdad, con el Señor Jesús tenemos una vida abundante, con el Señor Jesús tenemos una vida plena. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que lo es. Pero que sea verdad no quiere decir que sea toda la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús con la samaritana? Muy bien, tú has mostrado interés, perfecto. Pero ahora yo tengo que decirte cómo estás tú. Ahora tengo que decirte que estás en pecado. Y casi nada el pecado, Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. Es decir, una vida disipada, una vida disoluta, una vida de abundar en el pecado, de vivir en el pecado. ¿Os habéis preguntado qué hacía una mujer sola sacando agua a las 12 del mediodía allá? De su pueblo no iba nadie a buscar agua a las 12 del mediodía, Nadie. ¿Por qué ella está a las 12 del mediodía en aquel pozo? Porque está marginada. Porque está marginada, no se quiere encontrar con nadie. Le es violento encontrarse con alguien. Le es violento encontrarse con alguien. Porque la miran mal. Y es que no es para menos, entendedme. No es para menos. Menudo carrerón llevaba la mujer samaritana. El Señor se acerca a ella, establece puentes. Quiero tu confianza, dame tu confianza. Pero después denuncia el pecado. Denuncia el pecado. El Evangelio son las buenas nuevas de que tenemos salvación en Jesucristo y de que Él nos libera de nuestro pecado. No solamente es una cuestión de vida plena, que también, sí, pero no solamente, sino que es una cuestión de perdón del pecado. ¿Qué podemos extraer de esto? ¿Qué podemos extraer de esta denuncia de Jesús del pecado? Pues varias cosas, pero yo lo he reducido a 2 solamente. La primera de ellas es cuidado con predicar un evangelio light.
un evangelio que se queda a medias, un evangelio que es fácil de vender, pero que no es el evangelio en última instancia. Cuidado con decir, sí, tú ven al Señor Jesús y tendrás una vida plena. Díselo, pero es más allá también. Y no lo digo yo, es que es el ejemplo del mismo Señor Jesús. Establecer puentes sí, denunciar el pecado también. Pero cuidado también con predicar un evangelio del garrote. ¿Sabe alguien qué es el evangelio del garrote? Os lo podéis imaginar, aunque no hayáis escuchado esta frase, a ver. Es bastante intuitiva, es como el Windows, o sea, puedes ir a las ventanitas sin saber mucha informática, ¿vale? Es ese evangelio que lo primero es, si en vez del Señor Jesús hubiera sido el que aplica este evangelio, hubiera sido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y sabes que te digo que no te hablo más. No. El Señor Jesús, si algo hizo, fue llegar a ella de una manera delicada. Si algo hizo, fue primero establecer puentes, ganarse su confianza, y una vez se había ganado su confianza en amor, denunciar su pecado. ¿Os habéis fijado que el pecado de la mujer samaritana no sale de los labios de Jesús? Directamente, por lo menos. ¿Os habéis fijado que es ella la que dice, no tengo marido? Porque ya ve por dónde van los tiros. ¿Os habéis fijado que es después el Señor Jesús que dice, bien has dicho, porque yo ya sé lo que has hecho? Mirad, cuando yo era jovencito, 17, 18 años, fue una época muy, muy mala. Yo salí de la iglesia, no quería saber nada de Dios. Cuando digo nada, quiero decir nada, De hecho, incluso argumentaba para autojustificarme y decir, sí, seguramente todo es un invento. Seguramente todo es un invento. Así de mal estaba yo, ¿vale? Y recuerdo que cuando alguna vez por casualidad caía en la iglesia, había unos hermanos a los cuales recuerdo con mucho cariño, puedo decir los nombres, Joan Coch, que era un hermano de la Iglesia del Paral·lel, ¿vale? Un artista, además, veo que lo conocéis algunos al Señor, o lo habéis conocido porque ya está con el Señor Joan Coch. Y Gabriel Penalba, que era pastor de la iglesia, es pastor de la iglesia. Y lo primero que hacían era darme un abrazo bien fuerte. Ellos sabían cómo estaba yo, o sea, no os penséis que lo sabían. Pero lo primero que hacían era darme un abrazo bien fuerte y decirme cuánto me alegro, com me n'alegro de que estiguis avui amb nosaltres compartint la paraula del Senyor i compartint el culte. Y yo pensaba, bueno, vale, gracias. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y una vez me habían demostrado su amor, entonces me decían, no et veig pas bé, tú no estás molt bé. Y yo decía, pues la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Entendéis, verdad, lo que quiero decir? Hemos de ser sabios, hemos de ser sabios. Y el amor que recibimos del Señor, saberlo dar a los demás, sin ocultar la verdad, pero con delicadeza, sabiendo muy bien lo que hacemos, sabiendo muy bien cómo lo hacemos y sabiendo muy bien lo que decimos. Que realmente sea para restaurar, que no sea para hundir más, sino que sea para restaurar. El cuarto punto dice, Jesús lo revoluciona todo en Él mismo. No le quiere vender una filosofía a esta mujer, no le quiere vender una idea, no le quiere vender nada, sino que quiere presentarse a sí mismo. ¿Os habéis fijado que cuando la mujer es denunciada, cuando Jesús pone el dedo en la llaga, cambia de conversación de seguida? Lo primero que hace es darle cremita a Jesús. Debes ser, como mínimo, profeta, debes ser tú, porque lo has descubierto todo, absolutamente todo, ¿vale? Eso es lo primero que hace. Pero curiosamente, una mujer que seguramente debía ser muy sencilla, acto seguido, en la frase siguiente pasa a la teología, pasa a la alta teología. O sea, lo que quiere es despistar totalmente la conversación e irse a otro lado. Tú debes ser, como muy poco, debes ser profeta, pero además pasa a hablarle de si al Señor se le debe adorar donde dicen los samaritanos o donde dicen los judíos. Y os lo resumo un poco. Este texto era muy largo, yo os lo resumo un poco, ¿vale? Los samaritanos decían que había que adorar en el monte Gerizim y los judíos decían que no, que había que adorar en el monte en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Yo me preguntaba cuando veía esto,
¿cómo hubiéramos reaccionado algunos de nosotros? Jesús no le dice que, mira, oye, da lo mismo, tú, escucha, cada unos tienen unas ideas y otros tienen otras ideas, pues a saber dónde está la verdad. Porque claro, como todos tenemos nuestras ideas, a saber dónde está la verdad. El Señor Jesús no le dice eso, ¿eh? El Señor Jesús, os lo estoy resumiendo, le dice, mira, no os enteráis muy bien, de estas cosas, vosotros los samaritanos no os enteráis muy bien, que sepas que la salvación viene de los judíos, la palabra de Dios le ha sido dada a los judíos, así que no pienses ni por un momento que no hay verdades absolutas. Pero también es cierto que el Señor Jesús, a pesar de decir, hay verdades absolutas, estáis equivocados, no quiere perderse en discusiones teológicas, no quiere perderse por las ramas, porque Él no quiere discutir si se adora en Jericim o se adora en Jerusalén, porque os he dicho a dónde quiere ir el Señor Jesús, quiere ir a su misma persona. Por eso Él dice en los versículos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Os habéis fijado? Ella está despistando la conversación. El Señor Jesús le dice, cuidado, hay verdades absolutas, no te equivoques, no te equivoques. Dios ha hablado, el culto es en Jerusalén, pero no te despistes con discusiones estériles, porque ahora viene el momento en que ni aquí ni allá, ahora la adoración no va a ser externa solamente, de hecho nunca la había sido. Pero la adoración no va a ser externa, sino que va a ser totalmente interna. Va a ser una realidad en vuestros corazones. No va a ser una cuestión de ir los domingos a la iglesia o de ir los domingos, que está bien, todo el Nuevo Testamento nos dice reuníos, sino que es una cuestión de, muy bien, reúnete, pero que realmente el Señor esté haciendo hervir tu corazón, que realmente sea una fe sincera, genuina, que realmente el Señor Jesús esté dentro de ti viviendo por medio de su Espíritu, que su palabra te llene, que sea algo vivencial, que no sea algo de, mira, hago el rito, me voy para mi casa y me olvido. No, que sea algo realmente vivencial. El Señor Jesús se ha saltado todas las normas en esta sola conversación con la samaritana, todas, absolutamente todas. Hemos visto que pisa la tierra de Samaria, cosa que no hubiera hecho ningún maestro. Hemos visto que habla con una mujer, cosa que no hubiera hecho ningún maestro. Hemos visto que establece puentes para llegar a ella, para ganar su confianza. Hemos visto que no solo establece puentes, sino que denuncia el pecado, pero Jesús quiere llegar a sí mismo, a su persona y a lo que Él va a hacer en la cruz. Y fijaos lo que dice los versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y es curioso porque Jesús en otras ocasiones vamos a decir que es mucho más tímido, no se manifiesta abiertamente, pero en esta ocasión le dice a la samaritana, yo soy el que habla contigo. No tengas ningún tipo de dudas. Estás esperando al Mesías, estás esperando escuchar la verdad. No esperes más. Soy yo, está en el pozo contigo ahora mismo. A mí me entra una cierta imaginarme en la situación de aquella mujer, sentada en un pozo tan normal, y que el Señor Jesús le dijese, el Mesías soy yo. Estar en su presencia, estar viendo sus ojos, haber escuchado sus palabras, que haya denunciado tu pecado, pero tener el agua viva delante de ti. Tuvo que ser algo absolutamente maravilloso, tuvo que ser algo que se sale fuera de lo que podemos experimentar hoy. El Señor Jesús, el evangelista Juan, mejor dicho, en el capítulo 3, versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la verdad a la que quería llegar el Señor Jesús. Por eso no se entretiene con discusiones estériles, por interesantes que pudieran ser. Por eso no hace caso a que sea una mujer, por eso no hace caso a que sea samaritana, porque quiere presentarle su misma persona. Porque si ella no sabe esto,
está condenada. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es una gran verdad. Es así, es cierto. O tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, o no ves la vida. O tienes la vida dentro de ti, o estás condenado. Es una verdad bíblica, es una verdad bíblica. La buena noticia es que el Señor Jesús vino y vino a morir por cada uno de aquellos que tienen que ser salvos. Hemos empezado diciendo, ¿a dónde vas, Vicente? A dónde va la gente, ¿verdad? Hoy la gente mayoritariamente no sigue a Jesús. En nuestra sociedad, desgraciadamente, es así. El Señor Jesús nos invita a algo muy distinto. Nos invita a que le sigamos y le sigamos de verdad, de corazón. A que no sea algo externo, a que sea algo interno, a que lo hagas realidad en tu vida, a que te apropies de su mensaje, a que Él viva dentro de ti. Rompamos con lo que nos vende el mundo, rompamos con lo que nos vende el mundo. Rompamos con ese ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va la gente? No hagamos lo que hacen todos. ¿Por qué tenemos que hacer lo que hacen todos? Hagamos lo que el Señor Jesús nos dice. Creamos que hay verdades absolutas, como el Señor Jesús nos dice en este texto, porque es así. Establezcamos puentes que nos llevan a Cristo, que nos conducen a Él. Denunciemos el pecado, sí, pero con amor y para llevar a los pies de Cristo a las personas. Y cojámonos a Jesús, el agua viva, en todas las áreas de nuestra vida. Que su amor, aquel amor que Él ha derramado en nosotros, pueda ser luz para todos aquellos que nos rodean. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a acabar con una pequeña oración. Sí, Padre, te damos infinitas gracias por este día. Gracias por este texto, Señor. Largo, pero lleno de enseñanzas maravillosas. Gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesús. Gracias porque Él no vino a destruirnos, sino que vino a rescatarnos, Señor. Gracias porque aunque nosotros éramos como aquella mujer samaritana que para muchos estaba desahuciada, Señor, tú tuviste a bien rescatarnos, tuviste a bien salvarnos por medio de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por ello, Señor. Nos ponemos delante de ti en humildad, Padre, para que tú nos utilices como instrumentos tuyos, Señor. Instrumentos que en imitación al Señor Jesús saben hacer llegar el Evangelio, las buenas noticias de salvación en tu Hijo Jesucristo, Señor. Estableciendo puentes, Señor. Denunciando el pecado, Señor. Pero en amor y sujetos a ti, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos. En el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.